¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:04 ya de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 23 de noviembre del año 2017 y como todas las mañanas queremos hacer llegar un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya el 104.7 la FM aquí en Lima, RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos están siguiendo a través de alguna de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio y que nos permiten llegar a otros sectores también en distintas zonas del país. Gracias a quienes nos siguen a través de internet, la página de IDL Radio, la página de RBC Online también están ya a su disposición para que usted pueda ubicarnos, escucharnos y si quiere también vernos, porque ahí aparecemos en vivo y en directo. Muchas gracias también a los canales de televisión que están tomando la imagen y en otro horario difunden el programa, y por eso es nuestro interés de mejorar también un poco la producción audiovisual de este programa. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, donde es posible no solo escuchar y ver este programa, sino también de participar directamente, haciéndonos llegar sus comentarios, sus sugerencias, algunas preguntas que ustedes quisieran podamos trasladar a nuestros oyentes en la medida que se nos sea posible. Y también quiero agradecer a quienes nos pueden o nos siguen a través del WhatsApp o que nos escriben a través del WhatsApp. Voy a dar a conocer el número para que quienes no tienen la posibilidad de acceder a las redes o no están en este momento en internet puedan comunicarse con nosotros. 9975748815 es el teléfono WhatsApp que solo está activo entre las 7 y las 9 de la mañana, horario de este programa. Son las 7:07 de la mañana. Ayer, como ustedes recordarán, yo inicié el programa comentando una noticia, la verdad, terrible, y dije, estas no son las noticias que a uno le gustaría comentar, pero son inevitables, hay que hacerlo como corresponde. Debo mencionar también que hoy día es jueves y como todos los jueves Ernesto Elajal está conmigo ya esta mañana para poder conducir el programa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer, a pesar de que de buenos no tiene nada. Efectivamente, y vamos a detallar y explicar a qué nos estamos refiriendo con eso. El día de ayer, Ernesto, el diario El Comercio en su portada publicó una información que es relevante desde el punto de vista legal, desde el punto de vista noticioso, desde el punto de vista ético y moral, y es que daba cuenta de que Valdemir Garreta, uno de los principales publicistas vinculados a la red Odebrecht o a los grupos brasileños, había mencionado en su en una declaración camino a ser colaborador eficaz, de que había no solo gestionado y había conversado tanto con José Miguel Castro, gerente municipal de la Municipalidad de Lima cuando Susana Villarán era alcaldesa, sino con la propia Susana Villarán, la posibilidad de que ellos pudieran dedicarse a la campaña del no, el momento en el que ella y sus regidores iban a ser revocados. Llegaron a un acuerdo y claramente este señor Garreta dice y cuenta que la plata la dio 2 millones Odebrecht y 1 millón OAS, ambas empresas brasileñas y ambas empresas que directamente estaban vinculadas a obras y consorcios que desarrollaban grandes obras de infraestructura con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y por lo tanto había una sindicación directa en contra de José Miguel Castro, pero también directamente de Susana Villarán. Y eso, como decía ayer, a quienes en ese momento, por una cuestión de principios y siguiendo lo que manda el respeto a la institucionalidad y en defensa de lo que era una arremetida en contra de, en ese momento, una gestión que no le gustaba a otros sectores, pues defendimos la posibilidad de que no fueran revocados, pero lo hacíamos por convicción, y resulta, como decía el día de ayer cuando me tocaba hacer los comentarios, pues había estas negociaciones bajo la mesa que no solo son ilegales, sino son centralmente inmorales, contra toda ética, y sobre todo se constituyen en un elemento muy muy fuerte para claramente desestimar esa prédica que Susana Villarán y quienes estaban a su alrededor andaban distribuyendo por todos lados, que ellos significaban la honestidad, que ellos iban a ser un gobierno transparente y que no iban a someterse a estas dinámicas perversas de recibir fondos, no solo para la campaña, sino relacionarse con aquellos que estaban acostumbrados a hacer las cosas de esta manera. Por eso, realmente, como decía ayer y reitero hoy, es realmente indignante, es una decepción, es una vergüenza que esto
haya sucedido. Pero si ayer todavía quedaba algún espacio, Ernesto, de duda frente a eso, hoy día IDL Reporteros publica las declaraciones de Barata en un interrogatorio que le hicieron en su colaboración eficaz allá en Brasil, donde él mismo dice que la propia Susana Villarán se comunicó con él para pedirle los $3 millones para la campaña. Yo te pediría, Glatzer, que antes que entres a ese punto que es clave, yo también hacer una precisión. Y yo también he sido especialmente muy amigo de Susana Villarán durante décadas. Hemos compartido trabajos, digamos, unidos con las mismas convicciones, con los mismos objetivos. En segundo lugar, hemos trabajado muchos años juntos en el Instituto de Defensa Legal, y por tanto, como ustedes comprenderán, es difícil, es un golpe, es doloroso, pero sin embargo nos parece gravísimo y no estamos dispuestos a ningún espíritu de cuerpo, sino todo lo contrario, ser mucho más exigente que con otras personas, porque esta persona, Susana Villarán, siempre se ha mostrado al país en nombre de la lucha contra la corrupción, los valores, la ética, la sensibilidad social. Y como dice Glatzer, si ayer ya la situación era complicada de Susana Villarán, hoy lo es mucho más. Y lo último que digo, Glatzer, antes de devolverte la palabra, es que además deja muchísimo que desear su salida, su respuesta, y creo que invoco además a la gente que cree que la amistad es más bien apañarla, no permitirle, todo lo contrario, efectivamente, es exigirle que debe responder ante las gravísimas acusaciones que hoy hay contra ella. Sin duda, Ernesto, yo estaba apuntando un poco a contextualizar lo que ayer salió para que podamos entrar en detalle a lo que justamente en esta lógica y en esta manera de actuar que nosotros siempre hemos tenido frente a cualquier persona, así la conozcamos y sea cercana, si se trata de asuntos tan graves como actos de corrupción que aquí claramente se han podido ya identificar. Ha sido IDL Reporteros el que ha publicado esta información que vamos a dar cuenta ahora, y en relación a lo otro, que es a donde también apuntaba, efectivamente, nosotros conocemos a Susana Villarán. Yo, en términos personales, he sido muy cercano a Susana Villarán. Este programa lo condujimos juntos al comienzo del año 2003, creamos juntos este programa, pero eso para mí no va a ser, digamos, ningún elemento sustantivo para profundizar no solo en la exigencia, sino en la crítica a algo que claramente se configura como un acto, digamos, en contra de cualquier ética y acto de moral que ellos pregonaban y predicaban, y ahora también en el ámbito legal, digamos, tendrán que ser en ese sentido responsables de sus actos y, digamos, someterse a la justicia como corresponde. Respecto a eso, y quiero también ponerle énfasis a este asunto, indigna y decepciona y mortifica mucho más cuando es personas efectivamente que no solo uno conoce, sino que además venían, como tú decías, Ernesto, levantando la bandera de lucha contra la corrupción. Hay personajes políticos que, digamos, uno tiene la menor duda que son corruptos, y que a veces por el peso político que tienen, por la influencia que tienen, no siempre, digamos, son tratados como corresponde por la justicia. Pero en ese sentido no nos sorprende tanto cuando se identifica algún acto de corrupción. Pero cuando es alguien que más bien ha levantado la bandera de lucha contra la corrupción y se encuentra sometida a esta dinámica y miente cada vez que le preguntan sobre si estaba vinculado o no, si sabía o no, si recibió o no, pues el asunto termina siendo muy indignante. Como ayer algunas personas vinculadas al movimiento del no a la revocatoria, cuando brutalmente querían sacar a Susana Villarán, por convicción salieron a apoyar esa causa, pues con la misma indignación han salido a decir que se sienten tremendamente decepcionadas, y es un asunto que a nosotros también nos toca y nos toca profundamente. Pero vamos a lo que IDL Reporteros difunde el día de hoy, y recomiendo a ustedes lo puedan revisar con detalle hoy día en su página. Es muy fácil de encontrar, idlreporteros.p, ponga reporteros.p y va a llegar muy rápidamente, y dice lo siguiente: ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, indicó a los fiscales brasileños que la alcaldesa o la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, le pidió $3 millones para la campaña contra la revocatoria. Y voy a tratar de entreleer, digamos, y resumir un poco la nota, Ernesto, para ver no solo el peso
de la evidencia en este caso, sino que ojalá esto esté acompañado del rigor de la justicia para sancionar a los responsables si esto claramente se identifica como un delito, cosa que yo creo muy claramente ya a estas alturas se empieza a mirar. El 15 de diciembre pasado, dice la Procuraduría Federal de Brasil, en Bahía, Jorge Barata tuvo una larga sesión de delación premiada ante los fiscales brasileños João Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio sobre las coimas de Odebrecht y cómo éstas se pagaron a altos funcionarios peruanos. Dice, una sesión específica en todas, con todas las formalidades del caso, fue dedicada a confesar los pagos ocultos que hizo Odebrecht para ayudar a la campaña del ex alcaldesa Susana Villarán contra la revocatoria del 2013. Dice en su confesión, que duró 22 minutos, Odebrecht, el ejecutivo de Odebrecht, que testificó solo, a diferencia de otros casos en los que su testimonio se acompañó con el de otros exfuncionarios, habló sobre los aportes de esta constructora a la campaña del no en contra del proceso de revocatoria. Jorge Barata, y escuchen aquí, por momentos nervioso y extrañamente impreciso, dice la nota de Romina Mela y de los reporteros, refirió que cuando el proceso de revocatoria contra Villarán empezó, fue contactado vía telefónica por José Miguel Castro, entonces gerente de la Municipalidad de Lima, para tener una reunión en su despacho. Barata llegó a la cita, según sus declaraciones, acompañado de Raúl Ribeiro Pereira, entonces representante de la concesión Rutas de Lima, porque pensó que en la reunión era para tratar asuntos del proyecto que había sido adjudicado a Odebrecht por la gestión de Susana Villarán en septiembre del 2012. Dice Barata, lo llevé a él porque pensé que se trataba de esta concesión, pero cuando llegué fui sorprendido de este pedido de apoyo a la campaña. José Miguel Castro, según Barata, le pidió en esa reunión una contribución de $3 millones para la campaña del no. Dice Barata, nos pareció absurdo, le dijimos que teníamos que pensar si había o no la posibilidad de eso. Acto seguido, dice Barata, recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo una contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces esa señora tenía una proyección política muy grande. Se decía que podía ser sucesora de la presidencia de la República. Había una expectativa importante de que ella continuase en la política peruana y con un nivel de destaque bastante alto, dijo Barata a los fiscales brasileños. En ese momento, dice Barata, Ernesto, en ese momento tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso. Nosotros teníamos ya un contrato asignado con la Municipalidad de Lima de una concesión urbana de 177 kilómetros, que eran justamente la entrada y la salida de la ciudad de Lima, y teníamos una preocupación que la salida de Villarán con la salida de Villarán se pudiera generar alguna dificultad. Ahora, sí, dice Barata, en esto que es, Ernesto, una declaración oficial en el medio de su delación premiada, y donde específicamente habla de la relación que tuvo con la Municipalidad de Lima y en particular con el pedido que Castro y Susana Villarán directamente le hizo para la campaña del no. Claro, yo quería comentar que ahí lo grave es, en primer lugar, que José Miguel Castro es el que le pide, ¿no es cierto?, la plata. Ni siquiera es como en otros casos, digamos, donde la iniciativa está del lado de Odebrecht o de una empresa, sino que acá igual es Castro, el gerente general en esa época de la municipalidad, que le pide la plata. Y luego Susana Villarán lo llama por teléfono, ¿no? Ahora, ahí hay una parte que sí no me cuadra por el lado que dice, y le dimos porque sabíamos que tenía una proyección política. Tenía una proyección política. Y eso era enorme. Al contrario, digamos, ya en la revocatoria era clarísimo que políticamente estaba. Más bien se estaba luchando, para sostenerla de un hilo. Para sostenerla, incluso ella ya decía que no iba a ir a la revocatoria. Ahora, ese es un detalle. Sí. Pero lo otro es, pues, sumamente importante y explícito, ¿no? O sea, digamos, explícito. Además, Barata, Ernesto, se juega ahí la mejora de su condición en términos, digamos, de los procesos y las sentencias que tiene. O sea, es decir, no puede mentir en un caso de esa naturaleza. Lo hace en el marco de su delación premiada. Por lo tanto, es una declaración que creo incorpora todos los elementos de aquello que pasó en ese momento, ¿no? Habrá que indagar cómo fueron las cosas alrededor, ¿no? Como siempre hemos dicho, o sea, frente a un colaborador eficaz, no basta que lo diga, tiene que corroborarse en este y en todos los casos. Pero, como también hemos dicho en todos los casos, el hecho que lo diga, lo primero que tiene que haber es una reacción, una respuesta inmediata de la persona afectada. No, sin duda, y lo que ha hecho Susana Villarán ayer, de manera muy genérica y repitiendo ya los argumentos que, mirando o leyendo esto con atención,
pues están distantes de lo que parece ha sucedido, pues son tremendamente insuficientes, ¿no? Dice, ahora vea qué coincidencia, dijo Barata en este interrogatorio, dice, las personas que fueron contratadas por Susana Villarán para hacer la campaña para la permanencia en el cargo de fueron los señores Luis Fabre y Valdemir Garreta, los mismos que fueron los jefes de campaña del señor Ollantumala. Entonces, con eso ya tenía el valor preciso por haber sido elegidos por ellos para poder aportar en la campaña. Crea un nivel de coincidencia bastante fuerte. Y al final, dice Barata, accedimos a las cosas, se dieron exactamente igual como en la campaña del señor Humala. Entregamos los recursos al señor Garreta y él entró a gestionar los procesos de la campaña. Él entró en contacto, conocía el Departamento de Operaciones Estructuradas, que es el otro dato importante, o sea, fue plata de la oficina de Coimas de Odebrecht, recibió los recursos, hizo la campaña y la señora Villarán continuó como alcaldesa durante 3 años más. ¿Usted participó directamente de una reunión con Susana Villarán o algún representante de ella? Le preguntaron los fiscales a Barata. Yo participé de una reunión con el señor José Miguel Castro, que era gerente general de la municipalidad, dijo Barata. Valdemir Garreta en su declaración, y esto es lo que ya decíamos al comienzo, había sostenido ya en el marco de su aspiración a ser colaborador eficaz, que efectivamente esto había sucedido, como hoy lo confirma IDL Reporteros, ¿no? ¿De qué forma fue hecho el pago? Le pregunta el fiscal a Barata, Ernesto. Dice, el pago fue hecho a través del sector de operaciones estructuradas al señor Garreta, y tengo la impresión que parte de estos recursos fueron pagados en Lima, a algún canal de televisión o algún medio de comunicación o al propio José Miguel Morales, dice, y la nota de Reporteros dice que hay por momentos una confusión de Barata, que menciona a José Miguel Morales, que fue presidente de la CONFIEP, y confundiéndolo con José Miguel Castro, que en ese momento era trabajaba en la municipalidad, el gerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto está clarísimo que se refiere a José Miguel Castro, ¿no es cierto? Esto fue hecho a través del sector de operaciones estructuradas, le volvieron a preguntar el fiscal. Sí, todo eso. Sabía que tenía un límite de 3 millones y el departamento, sector de operaciones estructurales, tenía autorización para pagar ese monto y ellos aceptaron la distribución de este monto, indicó Barata. La parte que fue pagada en Lima fue en especie, le preguntó el fiscal. Sí, en especie, afirmó Barata. Hubo una entrega directa de dinero para José Miguel Castro y Valdemir Garreta. Los destinatarios fueron José Miguel Castro y Valdemir Garreta, le pregunta el fiscal. Sí, José Miguel Castro era el gerente general de la municipalidad, como si fuera un director ejecutivo. Después de Susana Villarán, él era la principal persona de la municipalidad. Bueno, ahí está, yo creo que esto es contundente. Ahora dice, los ajustes fueron hechos con José Miguel Castro y los recursos fueron repasados, o sea, entregados a Valdemir Garreta y Fabre, preguntó el fiscal. Dice, así es, y a José Miguel Castro, pagos en especie, afirmó Barata. Indicó que la campaña arrancó a inicio del 2012 y que fue en el contexto que acordó con Villarán los aportes de campaña, pero en realidad las fechas corresponden al 2013, y anota IDL Reporteros. Dice, después de eso, o sea, del financiamiento de la campaña, ¿hubo un favorecimiento a la empresa?, le pregunta el fiscal. No, porque el contrato Rutas de Lima ya estaba asignado, era autosustentado, las tarifas ya estaban y los gatillos para el incremento de esas tarifas también ya estaban establecidos. La municipalidad no tenía grandes gestiones en el proyecto luego de la entrega de la concesión. ¿Ese contrato ya había sido celebrado a través de algún tipo de soborno?, le pregunta el fiscal. No, dice, ese era un contrato de Rutas de Lima, era una concesión municipal para la operación y mantenimiento de algunas vías de entrada y acceso a la ciudad de Lima. Bueno, está, digamos, desde la mirada de Barata, que es el hombre al cual Marcelo Odebrecht cita cada vez que quiere que sepamos detalles de una operación corrupta que desarrollaron. Dice con detalle que dieron 3 millones, que la propia Susana Villarán lo llamó para gestionar esto y finalmente se utilizaron en la campaña de no. Claro, pero a ver, resumiendo, es que lo que se está diciendo es que en un proceso de revocatoria, que evidentemente era política, que no correspondía a la gestión, Susana Villarán gestiona, ¿no es cierto?, 3 millones de dólares para que sirva para la publicidad, para la asesoría, y lo hace a través de José Miguel Castro, pero ella también tiene una intervención. No, ella llama directamente, claro, según Barata, ella lo llama directamente. Claro,
pero la llama directamente, pero antes ya se había hablado con él. Sí. Acuérdate que él no, es o sea, digamos, él es el que pide, ya. Y digamos ella como que llama por teléfono a certificar y a decir efectivamente necesitamos esa plata y si no la puedes dar. Pero lo que Susana Villarán durante todo este tiempo ha sostenido es que ella nunca pidió, jamás. nunca gestionó, nunca recibió, y que la campaña informó todo lo que gastó a la Oficina de Procesos Electorales, y por lo tanto todo esto es una mentira. Esto daría cuenta, si se suma lo de Barata y lo de Garreta, que digamos sí sucedió y que Susana mintió. Tampoco ¿no? tuvo ningún vínculo con Barata. Es verdad. Se lo dijo también ahí de los reporteros cuando Gorriti la llama para ver lo de Gabriel Prado, que fue también gerente de seguridad de la municipalidad de Ah, es Lima. verdad, ese dato también lo pone, sí. Claro. Y él simplemente, Susana dice, jamás he tenido ningún tipo ni me he relacionado con Barata. Y también hay una contradicción terrible. Y cuando declara el monto, no ella, sino el grupo encargado de rendir cuentas sobre la campaña, son cerca de 450.000 soles por la contratación de Fabre, que evidentemente esos no llega de ninguna manera, son 1.000 y pico de dólares a los... Ahora, hay una diferencia que me parece no es menor, porque lo que dice Barata es que Odebrecht da 3 millones de dólares. Garreta lo que dice es que Odebrecht a él le pagó 2 y OAS le pagó 1. Es verdad, hubo 3 millones que ellos recibieron, pero 2 de Odebrecht y 1 de OAS. Entonces, si Odebrecht dio 3 millones y solo 2 le dieron a Garreta para que hiciera la campaña, hay 1 millón que, digamos, se diluyó, se repartió o fue a terminar en los bolsillos de alguien que no estaba o estaba vinculado a la campaña pero no lo utilizó en la misma. Eso habría que indagar, porque hay otros temas también relacionados a otros funcionarios como Gabriel Prado, que en Andorra se le encuentra una cuenta, se le pone 3.000 dólares, se dice que puede llegar hasta 1 millón de dólares y que finalmente esto no llega. Habrá que buscar si es que ese círculo se cierra, para ver si por ahí hay una pista también para ver qué pasó también con esa otra plata, ¿no es cierto? Pero, digamos, en todo caso, creo que es contundente, que esto es clarísimo, no es una noticia que a nosotros nos hará de dar. Nosotros realmente en ese momento, yo me acuerdo, estaba en otra radio, estuve a favor de que no se, en contra de la revocatoria, con un punto de vista claro, institucional, pero siempre pensando de que quienes estaban en ese momento sometidos a una dinámica perversa, pues estaban defendiéndose y lo hacían de buena fe, y no es que estaban debajo de la mesa negociando con estas empresas la plata de esa manera y después negándolo de una manera, la verdad, injustificada. A ver, ¿no? Glatzer, yo quería también leer ahora lo que sacó Susana Villarán el día de ayer en respuesta a lo del comercio. Ella dice: no negocié nada con Valdemir Garreta. Así comienza su nota. Primer punto, una nota en El Comercio de hoy recoge información acerca del contenido de una delación premiada en Brasil con el señor Valdemir Garreta, dueño de la empresa, ya. Que habría entregado millones de dólares para la publicidad de la campaña contra la revocatoria en el 2013 y que habría negociado conmigo y con José Miguel Castro, entonces gerente municipal. Repito lo que he dicho muchas veces desde enero del 2013 y señalé a la Comisión Lavallato. Me reuní a fines del 2012 con el señor Luis Fabre, publicista político, quien me fue presentado por el señor Salomón Lerner. O sea, no reconoce ninguna reunión con ninguno de los dos. Ese es un comentario mío, por si acaso. Supe luego que él trabajaba para una empresa FX, cuyo dueño era el señor Valdemir Garreta. No me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago, como señala El Comercio. Una vez más digo, el presidente del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones recibió las cuentas de la campaña por el no en abril del 2013, donde figura el pago de 436.000 soles a la empresa FK. FX, sí. FX, sí. Sí. Finalmente, repito, nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión, nunca he favorecido empresas extranjeras y nacionales con procesos de inversión público-privada, soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente, vivo en austeridad, siempre lo he hecho. Colaboraré gustosamente con el Ministerio Público. Sí. O sea, esa es la afirmación
pero nosotros creo que decimos, lamentablemente, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Totalmente. Y creo que ella debió salir inmediatamente, una conferencia de prensa, a los medios de comunicación. Desde ahí yo creo que comenzó mal. Y nuevamente insistimos, a nosotros nos gustaría salir y decir, lo de Susana Villarán es absolutamente falso, es una venganza política. Claro que hay muchos sectores políticos que están felices, sin duda, dichosos, sí, porque se ha descubierto, pero digamos, si eso es verdad, lamentablemente ya está en la misma condición de los otros que cayeron en esos actos de corrupción. Y por ahí van los comentarios, Ernesto, de nuestros oyentes, ¿no? Mario, por ejemplo, dice, no seamos ingenuos, la razón de ello era, la entrega de los $3 millones era por el aumento de 10 años más a la concesión, digamos, de las rutas de Lima, ¿no? Que pasó de 30 a 40 años. Sí, puede ser, eso tiene que investigarse y está dentro de las posibilidades de este manejo corrupto que tenía esta empresa. Pero también los oyentes dicen, claro, ya, entonces, si digamos que hay que decir estas cosas, que hay que lamentarse lo que pasó, pero no hay que perder el horizonte, dice José Jesús, sino de luchar firme contra la corrupción y de ver, buscar que se trate igual a todas las personas. Y claro, lo que dice Miguel Ángel también dice, ojalá no se haga un cargamontón judicial como el que han hecho con Humala, Toledo y ahora con Villarán, y los grandes operadores que manejan todo impunemente. Y dice, ¿y qué pasa con Keiko? ¿Y pasa con Alan? Y todo. Yo creo que a cada caso hay que darle la importancia que tiene. Este es un caso gravísimo que tiene que investigar y tiene que sancionarse severamente. Pero también este caso confirma la lógica de Odebrecht. Mira, fíjate que Barata lo que dice es que el máximo que daban era 3 millones. Es decir, a Humala le dieron 3 millones. Y lo que ha dicho Marcelo Odebrecht en la última declaración que da en Curitiba hace solo algunos días, cuando le preguntan por aumentar 500 más a Keiko. Y esos 500 más a Keiko podría significar que ya le habían dado el tope de 3 millones y que estaban dándole más. Por lo tanto, creo que este caso también, por más que algunos salgan a festejar que esto le pase a Susana Villarán, va a terminar rebotando si es que el sistema de justicia actúa diligentemente, cosa que esperamos, y por eso es que creo que la arremetida contra el fiscal de la Nación y contra los fiscales, sobre todo el fujimorismo, es brutal, pues tiene que hacer como corresponde, a todos por igual, caiga quien caiga. Acá no hay izquierda, no hay derecha, no, aquí quien metió la mano y quien finalmente se involucró en estos de corrupción tiene que ser tratado severamente y sancionado ejemplarmente, porque este es un asunto que no se puede repetir, ¿no? Claro, es decir, el hecho que se descubra esto de Susana Villarán, que pinta muy mal, lo decimos hasta ahora, salvo que Susana Villarán pues salga y encuentre la manera de demostrar totalmente que todo esto es falso, que además ya lo debería haber hecho, que es otra señal que para mí incluso me molestó. Yo traté también de redes de aconsejarle, Susana, si tienes algo que decir, es este momento, no esperes ni un minuto, que es como si a uno lo acusan de algo injusto, uno sale a matar. Exacto. ¿No es cierto? A matar, o sea, decir, ahora, esto es falso, acá tengo las pruebas. Un comentario. Sí, por favor. Ahora, y esto no debe servir para exculpar a nadie. Todos están metidos de una u otra manera en mayor o menor medida. Ojo, yo lo recuerdo también que el presidente de la República también tiene que aclarar. Evidentemente estamos hablando de otra cosa. Ernesto, solamente para esto último que acabas de decir, el ex ministro de Defensa, Mariano González, el ministro del Amor, el ministro que salió diciendo que se va porque se enamoró, que tuvo, digamos, una boda factuosa, una cosa impresionante. El Ministerio Público acaba de pedir, cosa que se ha hecho, de allanar su domicilio porque le han encontrado vínculos con Odebrecht. Y que él dio aportes a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski que no ha podido justificar, y de lo que se le acusa es que, digamos, hizo consultorías o falsificó documentos haciendo una ficción de consultorías, y por ahí entró una plata de estas empresas brasileñas para que las diera a la campaña del presidente. De eso lo están acusando. Es decir, es gravísimo lo que está pasando. Ahora, como dice aquí a Ariana, dice: buenos días, señores periodistas. La verdad es que, bueno, ella duda lo que dice Barata, porque Barata está dando a cuentagotas también estos temas, y da detalles con la gente que políticamente es más débil. Es decir, con Toledo, detalles; con Humala, detalles; con Susana Villarán, detalles; con Alan García, con Keiko Fujimori, ahí dice no, ahí no habla, no dice nada, o en todo caso Marcelo Odebrecht lo cita Barata y hasta ahora no se puede entrevistar porque hay una serie de cosas que en el camino se están poniendo para impedirlo. Entonces hay que tener en cuenta también que esto no es central y únicamente judicial, hay un fuerte componente político que
va tal vez inclinar la balanza para que Barata y Odebrecht le inclinen de uno a otro lado, ¿no? Ahora, creo que eso es importante decirlo también. Comentarios, ¿no? Primero sobre la prisión. Yo creo que, como hemos dicho desde el primer momento, a estas alturas del partido no corresponde prisión preventiva, así lo dijimos, ni en el caso de Ollanta, ni en el caso de Nadine, tampoco en el caso de Keiko, por supuesto, tampoco en el caso de Alan García, y tampoco en el caso de Susana Villarán. O sea, porque debe ser una medida absolutamente excepcional cuando tú tienes ya muy avanzado las probabilidades de que cometió el delito y el famoso peligro de fuga o de alteración de las pruebas. Yo creo que en ningún caso es un absurdo. Ahora veía que la encuesta en todos los medios de comunicación era: ¿se le debe dar prisión preventiva a Susana Villarán? Y el criterio no debe ser como se le dio a Nadine, también que se le dé a Susana Villarán. Claro. Lo que hay que decir es: tampoco se le dio a Nadine, no se le debe dar a Keiko, no se le debe dar a Alan García, tampoco a Susana Villarán. Es lo que... Claro, pero ayer tú escuchabas al señor Héctor Becerril, que decía, ¿no? Yo no sé qué espere el Ministerio Público para dar la prisión preventiva de Susana Villarán. Mauricio Mulder, que digamos ahora entusiasta, se ha sumado casi a las filas del fujimorismo en esos temas, ha salido a decir exactamente lo mismo, que le parece que aquí hay un trato diferenciado, será porque ella se apellida de la Puente y porque Humala es Humala y por eso lo han terminado metiendo a la cárcel y a ella también debería correr la misma. Entonces están en esa idea. Claro, justamente cuando a Keiko Fujimori y Alan García estaban en apremios porque se ha reconocido, se ha podido conocer en algún detalle de que pudieron haber estado vinculados también a algún acto de inyección de capital o de plata para las campañas de ambos en los procesos electorales, dicho por el propio Marcelo Odebrecht, ¿no? Entonces, justamente, y esa es la desconfianza que tiene la gente, dice, esto puede ser verdad de Susana Villarán, y yo creo que hay muchos elementos que apuntan en esa dirección, pero dice, claro, quienes están tratando de gritar al ladrón, al ladrón, al ladrón, son aquellos que también tienen mucho que explicar, como Alan García y la propia Keiko Fujimori, ¿no? Claro, y una cosa que quería comentar también sobre la colaboración eficaz, ¿no es cierto? Garreta todavía está pidiendo camino a colaborar eficaz. Camino a colaborar eficaz, en el sentido que la primera etapa es, y además estamos hablando, esa es una cosa que no entiendo, Garreta es en Brasil, ¿no es cierto? Y Barata es el Perú. La colaboración eficaz, porque no queda claro. No, Garreta es a fiscales peruanos. Ya. Que quiere ser colaborador eficaz acá. Ya. Y está, digamos, dándonos esta información. Barata es en Brasil. No, pero también acá. No, pero esta declaración es por fiscales en Brasil, sí, cuando le preguntan sobre su vínculo. Pero Barata también está camino a colaborar eficaz. Y eso ha estado acá, pero ha estado en riesgo, claro, porque, digamos, hay una diferencia entre la posición del Ministerio Público y el Poder Judicial sobre este tema y que han evitado que esto siga avanzando. Claro, pero yo lo que quiero decir, evidentemente es una declaración interesada, pero en eso consiste lo del colaborador. Sí, claro. El colaborador dice, yo voy a cantar para que me den determinados beneficios, que puede ser hasta la eliminación total de la pena o la reducción de la pena. Y el fiscal también debe saber negociar. Entonces a Barata puede él estar moviendo qué información da o no, pero el fiscal le va a decir, debería decirle, oye, tú eres un pez gordo en este asunto, sabes mucho, entonces si no me dices todo, yo no te voy a dar los beneficios que tú quieras. Y además lo otro que le puede decir es, la colaboración eficaz solo va a proteger a Barata de los delitos que él reconozca. Efectivamente. Entonces, y si no reconoce un conjunto de delitos, esos van a seguir. Sí. Esos van a seguir. O sea, sobre eso no vale su colaboración eficaz. Efectivamente. Eso es bien importante. Claro. Ahora, la gente se sorprende, pero ¿cómo le van a dar beneficio? Claro, si dice, en Brasil ha pasado exactamente lo mismo. En Brasil se ha podido conseguir lo que se ha conseguido porque los jueces y fiscales han logrado hacer que esta gente, como tú bien dices, cante, empiece a hablar. Y ellos corroboran información y si es útil, le dan beneficios. Así es la colaboración. Son organizaciones justamente que si no hay información que venga desde adentro, no se puede conocer esta organización. Es decir, si no hubiese venido información de adentro de Odebrecht, todavía seguiríamos creyendo que es una empresa ejemplar. Igual se ha hecho en el año 2000, igual se ha hecho frente a Sendero Luminoso, igual se ha hecho. Es el tan ejemplar como creía el señor José Klimper el 2015, que fue del directorio de Grani Montero, ¿no? Que ahora, digamos, cerrar la vestidura diciendo que estos delincuentes sabían que se estaba repartiendo coimas por todos lados. El 2015, Klimper, secretario general de Fuerza Popular, director de Grani Montero, diciembre del 2015, y no se le nota, digamos, preocupado junto a todos los directivos de Grani Montero, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, otra más de Klimper, ¿no? Otra más de Klimper.
Ana María me dice, no le digas Glatzer, señora Becerril. ¿Qué le puedo decir? A ver, que me da algunas ideas ahí. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Vamos a hacer rapidito nuestro recorrido por las regiones, sí, porque el ex ministro de Economía, Alfredo Torne, está allá en nuestros estudios. Regresamos para conversar con él en un momentito. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados, miren lo que han hecho. ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami, te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé, confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que eso no vuelva a suceder. Pero no con violencia, pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... A nuestro recorrido por la región de Huancayo, ahí está Efraín Rojas con información. Efraín, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de IDL Radio en la capital de la República? La CGTP se declara en alerta a nivel nacional para prevenir el atentado a la independencia de los poderes del Estado peruano. Se reclaman algunas jornadas de protesta que estarían preparándose en la región Junín como también a nivel nacional. Así advirtió el dirigente de la CGTP de Junín, Raúl Arispe, el mismo que agregó que saldrán a las calles para defender al fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez, quien ha puesto el dedo en la pus de la corrupción, y ahora este grupo mayoritario del Congreso, fujimoristas, en alianza con el APRA, intentan vacarlo. Además, está en peligro el Tribunal Constitucional por haber aperturado investigaciones que abren a la verdad respecto del accionar en casos de corrupción de los políticos, tanto del fujimorismo y del APRA. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde Huancayo. Nos vamos a trasladar ahora a otra zona del país. Nos vamos a la región Apurímac, en Abancay. José Avilio Guillén está con información. José Avilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. El exgobernador regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz, fue capturado por la policía en Curahuasi, cuando intentaba trasladarse al Cusco. Segovia Ruiz se hallaba prófugo de la justicia desde junio de este año, acusado por los delitos de peculado doloso, falsedad genérica y uso de documentos falsos en agravio del gobierno regional de Apurímac durante su gestión 2011-2014. La ex autoridad regional se encontraba en la lista de los más buscados, cuya recompensa por su paradero era de 20.000 soles. Actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Abancay. Esa es la información más importante que compartimos con ustedes. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Avilio. Vamos a terminar nuestra recorrido en Cutervo, en Cajamarca. Segundo Díaz con información. Segundo, buenos días.
Buenos días, esta es la información desde Cutervo. Aquí le damos a conocer que debido a la operación que han hecho tanto la policía como el servicio de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior en la provincia de Cutervo, se va desarrollando diversas diligencias en las cuales han sido involucrados profesores y administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, en los cuales se encuentran Pedro Arévalo, José Luis del Maestro Chambergo y José Antonio Arrasque Sánchez. Este último, que fue trasladado desde la ciudad de Chiclayo hasta nuestra provincia, es uno de los más complicados, debido a que desde la gestión de Felipe Pita Gastelumendi, cuando estuviera a cargo del gobierno regional de Cajamarca, habría sido el responsable número uno de todos los desvíos de dinero de la UGEL, que superan los 7 millones de nuevos soles. Desde Radio Continental en Cutervo, para el IDL, informó Segundo Dios Olivera. Muchísimas gracias, Segundo. Que no te cuenten cuentos. Muchísimas gracias, Segundo, por esta información. Son las 7:44 de la mañana. Vamos a ir a una pausa muy corta y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho, y ya estamos con el ex ministro Alfredo Torne, ministro de Economía. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos ahora, como se había anunciado, en una entrevista con Alfredo Torne Fetter. Él es el ex ministro de Economía y vamos a conversar con él sobre la situación del país, especialmente la situación económica. Muy buenos días, señor Torne, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días, Glatzer, un gran gusto estar acá con ustedes. Bueno, la primera pregunta que yo quería hacerle es que, así como se habla de que el fujimorismo está ajustando por el lado del fiscal de la Nación, por el lado del TC, da la impresión también que está ajustando por el lado económico, es decir, sin tener capacidad de gasto, está atando al gobierno a hacer unos gastos enormes, como esta especie de célula viva del ministro de los militares y los policías, o como la exoneración de pago de tributos en una serie de casos. ¿Le parece a usted que esto es una manera de estar atando al gobierno, de generarle problemas a un económico? Mira, no sé cuánto de esto sea consciente o inconsciente. Lo cierto es de que estamos viviendo un populismo casi de ultranza, como la Constitución lo dice muy claro. La iniciativa de gasto la tiene el Ejecutivo, no la tiene el Legislativo. Hoy día ha salido, creo que en Caretas ha salido una nota en la cual se plantea que el Ministerio de Economía va a pedir la inconstitucionalidad de esa norma. Y yo pienso, y el otro día lancé un mensaje en el tweet, de que debemos de ser muchísimo más disciplinados en esto, por dos razones. Uno es de que tenemos un Consejo Fiscal, y el Consejo Fiscal debería de pronunciarse sobre estas normas que están pasando. El costo que está generando al erario es muy alto. El MEF lo ha estimado, el otro día salieron unas declaraciones entre 9.000 y 15.000 millones de soles. Es una brutalidad. Pero el segundo es que desdice el proceso presupuestal. El presupuesto finalmente es un instrumento sumamente técnico, donde cada gasto tiene una priorización y tiene una justificación, y se hacen presupuestos por resultados donde se evalúan la efectividad de cada gasto. A la hora que se introducen este tipo de normas, se quiebra esa equidad en el uso de los recursos públicos, y eso es muy grave. Sí, ahora, hay en otros aspectos que al revés, ¿no es cierto?, donde tendría sentido invertir
al revés, se niega totalmente el Congreso a la mayoría, ¿no? Como esta cuestión de unificación, la incorporación de las pensiones, que es un tema sumamente importante, ¿no? Tú dices el de la Comisión de Protección Social. Sí, claro. Sí. Bueno, yo pienso que ahí la discusión, en mi opinión, está... ¿Nos puedes explicar primero un poquito para que los oyentes... La Comisión de Protección Social es una comisión que yo invitamos a los pocos meses de haber entrado al gobierno, y lo que planteaba es tres cosas esencialmente, pero lo fundamental que planteaba es darles seguridad y protección social al trabajador en tres áreas. Uno, seguro de desempleo. Dos, salud, de que la salud realmente le llegue al de a pie. Y tercero, pensiones, universalización de pensiones, universalización de salud. Mucho se ha dicho de que esto es la estatización de esto. No es verdad. La comisión claramente define cuál es el rol del sector privado en este proceso y cuál es el rol del sector público. El costo, que lo ha calculado el propio MEF, es de que si hiciese todo de un solo golpe, esto costaría alrededor de 3 puntos porcentuales del PBI, ¿no? Ahora, lo único frente a eso es, si estamos ante un populismo como se ha definido, ¿por qué en esto no...? Yo tampoco entiendo, pero a ver, yo pienso que hay algunos que nos hemos pronunciado a favor. Lo que la comisión, recuerden que esto es una comisión de expertos que no participó el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía participó simplemente para dirigir la comisión, y las recomendaciones de esta comisión las puede o no las puede tomar el gobierno, ¿no? La ministra ya ha dicho de que hay que consensuar estas reformas, y varios se han pronunciado, como decía, a favor, pero el tema no es dinero, el tema es cuál es el rol del Estado y hasta dónde debería llegar el Estado. Y nosotros pensamos que las reformas de segunda generación son reformas que se tienen que llevar a cabo. El hecho de darle salud tiene un gran efecto positivo sobre la productividad del trabajador. Hoy día un trabajador, según la comisión, demora 20 días en obtener una cita con el doctor, lo cual significa que gran parte de los enfermos entran por la sala de emergencia, lo cual es lo más caro. En segundo lugar, si puedo hacer el comentario, gran parte de nuestro gasto público va en construir hospitales, no va en atender al asegurado de salud o el del MINSA. Y eso es errado, porque no estamos atacando los problemas de salud de la población. Sí. Antes de darte la palabra, gracias, para cerrar este punto, ¿no? Pero los fujimoristas se defienden diciendo en esto del nivel de las pensiones, de nivelar las pensiones de los militares y los policías en retiro con los que están en actividad, que fue una propuesta de PPK en el plan de gobierno. No fue, está muy claro. Creo que en varias oportunidades lo han mencionado muchos congresistas de PPK, se han leído los extractos de los discursos de PPK. Lo que PPK dijo es que había que hacer justicia ante una serie de militares que hoy día tenían una pensión diferenciada con respecto a los que se estaban retirando, y eso se hizo una propuesta del gobierno que corregía esto. Si es que esta ley pasa, yo no recuerdo exactamente los números, lo que se genera es una gran desnivelación de las pensiones. Podrían haber, por ejemplo, algunos militares que tendrían pensiones de 8.000 y hasta 15.000 soles, frente a, por ejemplo, las viudas que tienen una pensión de 100, 150 soles, o aquellos que se retiran en la ONP, que tienen una pensión de un poquitito más de 400 soles. Entonces, por eso digo que la equidad en el gasto y la justicia en el presupuesto tiene que ser preservada. Yo siempre he sido un gran defensor de las Fuerzas Armadas y lo seré. Creo que han cumplido un rol importantísimo en este país y lo han seguido cumpliendo. A mí me ayudaron mucho en la reconstrucción, hicieron una gran labor, pero yo pienso que hay que ser justos con toda la población, ¿no? Ahora, señor Torres, muy buenos días. Gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre esto último que acaba de decir. Entonces, el tema de los policías y militares,
en una discusión más amplia sobre, digamos, nivelarlos en torno a otros sectores. Digamos, en la práctica puede, como algunos han dicho, terminar siendo la reinstalación de la cédula viva, que, digamos, en su momento tanto costó ordenar con las tensiones que generó en ese momento. Hay que reconocer que pese a que eso generó una tensión fuerte, se sacó adelante. ¿Sería eso más o menos, digamos, graficaría uno bien diciendo que va a haber un sector en un sistema distinto de esta naturaleza y otros, digamos, que ya se vincularon a este otro nuevo proceso que se hizo a partir de los inicios de 2000? Mira, si recuerdas, todo esto, la idea era organizar bien las pensiones de los militares. En el gobierno anterior se pasó una serie de legislación, que es precisamente el decreto legislativo que están modificando, y la idea era también ayudar a rescatar la caja militar y policial, que es una caja privada, independiente, pero a la cual el gobierno hace contribuciones para que pueda pagar las pensiones. Entonces, y yo pienso que con esta ley, o esta ley que ha presentado el Congreso, todo esto se desvirtúa, ¿no? La caja militar y policial pues termina siendo quebrada, no tiene los recursos, el gobierno va a tener que pagar estos recursos, se pagan pensiones diferenciadas, en fin, se rompe todo este equilibrio presupuestal y el equilibrio de las pensiones entre las Fuerzas Armadas y el resto de la población. Sí. Ahora, pero insisto tal vez en la pregunta inicial de Ernesto, si esto que se ha promovido desde el Congreso y además se ha presentado con bombos y platillos, han llevado a los militares y a los policías como una muestra, dicen los congresistas, reivindicación a los derechos que ellos venían exigiendo hace tiempo, tiene que ver con un uso demagógico de un tema donde legítimamente hay que buscar una salida, o tiene que ver con una verdadera aspiración a que se resuelva, porque finalmente, claro, si el gobierno contradice esto y va hasta el Tribunal Constitucional, van a acusar al gobierno de estar contra las Fuerzas Armadas. Lo mismo va a pasar con el informe de la Comisión de Protección Social. Si no se puede hacer todo lo que ellos recomiendan, el Congreso probablemente se ponga del lado de no quieren proteger a los sectores más importantes de la ciudadanía y van a arrinconar al gobierno con el tema de no trabaja para los que menos protegidos están. Entonces la pregunta es esa que decía Ernesto, ¿lo hacen digamos o han encontrado ahí una lógica demagógica para también empujar al gobierno a decir miren que no está cumpliendo lo que ofreció? Mira, y yo no podría comentar en cuáles son las intenciones de ellos, o sea, yo no converso con ellos desde que salí. Lo cierto es que a mí me parece que el punto medular de esto es precisamente la falta de un consenso político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es lo que tenemos que buscar. De nada nos va a servir a nosotros estar pegándonos de golpes de un lado o del otro si es que no nos ponemos a trabajar a favor del país. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que buscar. No se trata de que el Legislativo pase ciertas legislaciones que le corresponden al Ejecutivo y de alguna manera sacrifique la estabilidad fiscal, y eso al final de cuentas simplemente revierta en contra de la población, que es la gente para la cual... ¿Qué consecuencias prácticas podría tener, digamos, para el país en esto de romper, digamos, la estabilidad fiscal con medidas de esta naturaleza? O sea, para otros sectores y otros aspectos que son también esenciales. Bueno, el más importante es la iniciativa de gasto. Si es que el legislativo toma la iniciativa de gasto, pues como sabemos todas las presiones económicas vienen directamente por el Congreso. Entonces el Congreso se va a sentir con la potestad de poder pasar otras iniciativas de gasto. Y es muy difícil mantener el déficit fiscal acotado, como es lo que mantiene la estabilidad fiscal, o la deuda pública a ciertos niveles, cuando uno nunca sabe cuáles van a ser los gastos. Y la otra cosa muy importante es que esos gastos no tienen una justificación con respecto a todos los gastos que hace el gobierno, ¿no? Entonces, alguien, y esto es la razón por la cual la Constitución, yo pienso inteligentemente, le da la iniciativa del gasto al gobierno, es porque los gastos tienen que finalmente ser absolutamente justificables, porque no es un dinero infinito lo que tiene el gobierno, es un dinero finito. Entonces, si nosotros vamos a pagar 1.200 millones más para las pensiones de los militares, eso significa 1.200 millones menos en alguna otra parte del gasto, ¿no? Entonces, al final de cuentas es un juego de suma cero, ¿no? Ahora, yo quisiera saber, señor Torne, un poco cuál es la evaluación que tiene usted sobre la situación económica del Perú. Estaba leyendo
en un último artículo de usted en El Comercio, donde daba cuenta cómo habíamos caído en los diferentes componentes del índice de competitividad calculado por el Foro Económico Mundial, que para usted es uno de los indicadores más importantes para medirlos, y al final terminaba con una frase que había escuchado de un amigo del Banco Mundial, que decía que si uno estaba subiendo por una escalera de estas eléctricas, ¿no es cierto?, hacia atrás, ¿no es cierto?, si es que uno no dejaba de caminar, retrocedía. La pregunta es, ahora, ¿cuánto calcula que vamos a crecer debido a que ha habido un cambio en la economía? Es decir, los commodities que estaban bajando, que nadie pensaba que iban a subir, de repente han comenzado a subir. ¿Cuáles sus cálculos? ¿Vamos a mejorar en el índice de competitividad? Sí. A ver, esta historia la tenemos que partir en dos. En el corto plazo nos está yendo muy bien, pero la economía, como funciona, es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer ahora, lo vamos a ver de aquí a unos años. Entonces, yo siento que en el corto plazo lo que tenemos es un gran beneficio, como dice usted, de los precios de las materias primas, sobre todo el cobre, pero también una mayor eficiencia del gasto. Por ejemplo, si nosotros tomamos el crecimiento que tenemos al tercer trimestre, la economía creció 2.5%. Pero ese 2.5%, como se calculan las cifras, son promedios anuales, es decir, promedio del segundo trimestre contra el trimestre anterior. Si nosotros hiciésemos el cálculo de otra manera, es decir, medimos trimestre contra trimestre, como lo hacen los países de la OECD, la economía creció en el tercer trimestre al 4%, en el segundo trimestre al 4.7%, y en el primer trimestre sí caímos producto de los efectos del abajato y del niño costero, ahí caemos 0.3%. Pero hay que notar que este fue el primer niño donde la economía no entra en recesión, sino simplemente prácticamente se queda estancada, 0.3 es lo que queda. Entonces sí estamos teniendo lo que los economistas llamamos un empuje cíclico, y una buena parte del empuje cíclico viene por los efectos de los precios de los minerales. Por primera vez la inversión privada creció en el tercer trimestre, nosotros esperamos que crezca 5%, después de 14 trimestres en que la inversión privada decrecía. Esto es muy importante, o sea, esto no había pasado prácticamente en el gobierno de Humala. Ahora, lo interesante es que cuando el Fondo Monetario hace cálculos y dice, bueno, ¿a cuánto podemos crecer de manera potencial? Es decir, si utilizamos todos nuestros recursos, nuestros trabajadores, nuestro capital, ¿a cuánto podemos crecer? El Fondo Monetario calcula que podemos crecer al 3.5%, ¿no? Sin embargo, en el 2001, el 2008, ese cálculo era de 5.7%. Eso significa que nuestra capacidad de generar crecimiento cada vez va en retroceso. Y eso tiene que ver con las reformas, que en los años 90 se hicieron una serie de reformas económicas que ayudaron a la economía. Prácticamente en los últimos dos gobiernos no hemos hecho casi reformas. La más importante que hemos hecho es la educación, que es una reforma muy importante. Pero estamos entrando a estas reformas de segunda generación, en la cual necesitamos consenso político. Entonces, si tenemos al Ejecutivo y el Legislativo enfrentados, no vamos a lograr ese consenso político. Ahora, justo eso le iba a preguntar antes de darle la palabra a Glatzer, ¿no? Que es una pregunta política, pero que tiene que ver también mucho con la economía. Por eso usted comenzó a desarrollarla. Sé que tiene la experiencia de haber estado en el gobierno, un cargo clave. ¿Por qué es tan difícil esta cuestión de una mayoría en el Congreso y un gobierno que ganó las elecciones? ¿No hay una manera de que el gobierno pueda plantarse más fuerte frente a esta arremetida que vemos constantemente del fujimorismo? Bueno, o sea, ya vemos, a ver, siempre cuando tenemos estas discusiones, usualmente vemos lo nuestro y no vemos lo ajeno, ¿no? Veamos a Alemania hoy día. La señora Angela Merkel no tiene mayoría en el Congreso, ganó las elecciones, no ha logrado, como se dice, armar un gobierno, es decir, generar una mayoría en el Parlamento, y hoy día está pidiendo
unas nuevas elecciones. Y no pasó nada en Alemania. Nuestra constitución es una cosa rara, es una constitución que por una parte cuando uno la lee es presidencialista y por otro lado es parlamentaria, ¿no? Parlamentarista. Yo pienso que los instrumentos están ahí. Yo pienso que uno no tiene que buscar los enfrentamientos. Al menos cuando yo fui ministro, tuve una muy buena relación con el Congreso. Pasamos una serie de leyes, discutimos, había un diálogo fluido. Y yo pienso que deberíamos de buscar esos puntos de encuentro que nos permitan a nosotros avanzar y no enfrentarnos como lo que está pasando hoy día, ¿no? Ahora, pero digamos, desde esa perspectiva, ya digamos a 15 o 16 meses de inicio del gobierno, la fórmula que el gobierno estableció para relacionarse con el Congreso no le ha funcionado. Es decir, el gobierno ha dado muestras de acercamiento, de buena voluntad, ha puesto una primera ministra ahora que han dicho es más conciliadora, pero digamos las arremetidas del Congreso han seguido, y yo tengo la impresión que es un error seguir planteando una discusión en cuerdas separadas, que la economía y las políticas públicas van separadas de la política. Hoy en el Congreso la impresión que muchos tenemos es que el fujimorismo quiere gobernar del Congreso en todos los ámbitos y ahora también desde la economía, porque es idea suya de que la Constitución plantea que el Ejecutivo tenga la iniciativa de gasto, dice la Constitución, pero ellos están desde ahí mandando los mensajes, no, aquí también vamos a controlar eso. No ver eso no es un error, digamos, hoy ya no está en el gobierno, digo, a la distancia, y si no se ve en esa perspectiva el problema, más adelante las tensiones pueden ser mayores. A ver, y yo no creo que hayan cuerdas separadas acá, o sea, yo lo he dicho claramente. Yo cuando llegué al gobierno, pues era un economista, pero una vez que uno toma un puesto, un cargo público, pues se convierte en un político. Y yo sí pienso que lo que hay que hacer es política. Pero no hay que perder de vista de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo uno de los escándalos de corrupción más grandes que toca, como ustedes lo han estado discutiendo en la primera media hora, a prácticamente a toda la clase política. Entonces, lo que estamos viendo es de que prácticamente todos están involucrados, ¿no? Y por otro lado, tenemos que el país de alguna manera está convulsionado con unas grandes expectativas de que el gobierno haga algo, pues esta clase media emergente que nosotros siempre pusimos un gran énfasis en la formalización, la Comisión de Protección Social es parte de eso, darle a las clases medias los instrumentos para que puedan emprender y mejorar. Y yo pienso que esta tensión entre estas dos cosas es lo que finalmente va a definir hacia dónde nos vamos. Y yo soy positivo. Yo pienso que finalmente lo que los políticos hagan o dejen de hacer, lo vamos a ver como resultado en las elecciones. Entonces, cualquiera de los errores que hoy día estamos viendo son errores que los propios votantes van a saber castigar. Entonces, si nosotros vemos de que el enfrentamiento nos hace retroceder, como yo planteo en este artículo, pues ellos van a buscar otros candidatos a quien apoyar y que representen sus ideas de progreso económico. Claro, pero nosotros en el corto plazo lo que tenemos que hacer es política. No, sin duda, pero ese es el tema, es que claro, estamos pensando en lo que puede pasar más adelante con ellos cuando la gente ve que no colaboran o son obstruccionistas. El asunto es qué va a pasar ahora, ¿no es cierto? Porque digamos, ojalá la discusión fuera qué hacemos más adelante y cómo la gente lo sanciona. La economía está creciendo, usted ha dicho estamos en un mejor año, pero básicamente por cuestiones, digamos, ajenas un poco a lo que pueda hacer el gobierno, por las consideraciones que usted ha dicho también. Entonces, la pregunta es cómo el gobierno gana iniciativa y al margen de las tensiones plantea una agenda que pueda, al margen de las otras discrepancias, hacer que se pueda avanzar en 2 o 3 cosas. Ese es un asunto que daría la impresión no hay todavía, ¿no? Nuevamente, a ver, ¿cómo puedo resumir esto? Para mí, la experiencia más interesante es la de España, con el famoso Pacto de la Moncloa. España también entró en una crisis política en los años 80 y todos se pusieron de acuerdo detrás de un pacto de punto fijo sobre temas muy específicos sobre los cuales iban a avanzar, tanto dentro del legislativo. Y yo soy de los que pienso que tenemos que revivir esa idea de consensos, tenemos que ponernos de acuerdo entre los dos cuáles van a ser los consensos. Esto en un contexto muy complicado, como digo, de lavajato, en las cuales prácticamente gran parte de la clase política está involucrada.
¿no? Pero yo pienso que hay que avanzar, pero si uno no presenta reformas sobre las cuales uno va a luchar y va a apelar a la población, y si uno no va directamente a la población y decir, esto es lo que yo realmente quiero pasar en el Congreso, entonces no vamos a avanzar. Bueno, estamos conversando con el exministro de Economía, Alfredo Torne. Una pregunta: ¿usted cree que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, debió o debe ir a la comisión Lavallato? Uy, esa pregunta. Mira, yo pienso que la Constitución es muy clara. Y yo pienso que hay que leer la Constitución. Creo que al presidente se le protege correctamente la Constitución. Es una figura sumamente importante. Y yo pienso que nos tenemos que atener a lo que está en la Constitución, y en estos contextos de tanto enfrentamiento yo pienso que la figura presidencial hay que preservarla, hay que respetarla, y no hay que involucrarla en estos dimes y diretes que hay, ¿no? A ver, en uno de los artículos también que ha escrito, dice que uno de los problemas que hubo en la economía es que en el momento de los años de bonanza, con el crecimiento del precio de los minerales, no se diversificó la economía y seguimos muy dependientes del sector primario. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué sería diversificar economía en relación a los recursos primarios? Mira, está planteado en el plan de gobierno que presentamos en su momento. Hay una serie de sectores que hoy día podrían ser muy rentables para la economía y no los estamos potenciando. Por ejemplo, reforestación. Chile genera 8.000 millones de dólares en reforestación, nosotros prácticamente no generamos nada. Acuicultura, pues los chilenos tienen sus granjas de salmones, nosotros prácticamente no tenemos ninguna exportación ahí. Turismo es otra área el que nosotros podríamos potenciar. Agricultura, podríamos sacar muchísimo más, nos está yendo muy bien en la agricultura, hemos prácticamente duplicado nuestra frontera agrícola. La industria, se planteó, por ejemplo, hay ideas muy interesantes, lo que pasa es que este nacionalismo a veces nos retrasa, pero se pueden hacer centros de refinería de cobre en el sur, en la cual compartamos con los chilenos pueden poner su know-how, nosotros el nuestro, nosotros tenemos energía barata, pero se pueden haber centros de exportación y de cómo se llama, de refinería de cobre, nos va a ir muy bien. Después en petróleo, por ejemplo, la inversión en hidrocarburos en lo que va del año creo que ha aumentado 72% año con año, es una bestialidad, y tenemos muchísimo que avanzar en hidrocarburos. Hoy día Petroperú ha lanzado la idea de que va a recomponer el oleoducto y que lo va a ampliar, lo cual me parece que es muy positivo. No tiene temor que, como han repuntado los precios de los minerales, nuevamente se vuelva a la mentalidad que hay que concentrarnos en el sector primario de la explotación minera? Eso es peligroso también, ¿no? Porque nos estaba llevando a lo otro, a la diversificación, pero nuevamente, que dicho sea de paso, quiero preguntarle por qué, si todo el mundo decía ya no van a volver a subir los minerales, de pronto suben los minerales. Pero esas dos cosas, no hay el temor de que nuevamente volvamos a Perú, país minero, que evidentemente tiene una gran minería, pero nos olvidemos de diversificar. Y a la vez esto de por qué de pronto nos explica... Mira, quizás la forma más fácil de presentar esto es viendo qué han hecho los otros países. Okay. Por ejemplo, Australia es un país dependiente, o era un país dependiente de las materias primas. Hoy día uno se sienta con el primer ministro de Australia y lo que hacen en términos de diversificación, y lo que yo le llamo es una mayor flexibilidad productiva, es decir, de que no solamente estemos anclados en la minería, sino que haya en otros sectores. La minería, como dices tú, siempre va a ser un sector muy importante, y creo que lo que estamos logrando poco a poco es armonizar la minería junto con otras actividades. O sea, el tema del agua, oro-agua, creo que era la dicotomía,
Pero la minería yo pienso que siempre va a ser un sector importante y hay que preservarlo porque es lo que nos está permitiendo crecer, atacar la pobreza, etcétera, etcétera. Pero otros países lo han logrado Canadá, lo ha logrado Nueva Zelanda, lo ha logrado el mismo Inglaterra, lo ha logrado Australia. Entonces, esto es posible, pero lo que yo tengo en mente es, de repente es un ejemplo extremo, pero por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos cuando el precio del petróleo sube? Houston se cae, todo el Golfo entra en ¿cómo se llama? Cuando el precio del petróleo cae, pues Houston entra en crisis, hay menos producción de petróleo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en otra parte de Estados Unidos, en Silicon Valley, empieza a crecer porque se favorece de precios de gasolinas baratas. Lo mismo pasa con el área de producción de autos, etcétera. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un crecimiento donde tengamos fuentes de crecimiento más estables. En mi opinión, una palanca importantísima pasa por la formalización. Si nosotros no formalizamos, si nosotros no le llevamos la salud a prácticamente a todas las casas, no le llevamos pensiones, es ahí donde están las clases medias. Esas son las clases medias que nos van a dar la productividad en el futuro. Entonces, no implementar una reforma como esta, lo que nos va a hacer es que no nos va a permitir generar este aumento de productividad en los sectores informales que hoy día necesitemos. No nos olvidemos que un informal tiene un tercio de productividad la de un sector formal. Un informal no tiene protección social, un formal sí lo tiene. Y estas disparidades las tenemos que corregir. Es cierto que nos va a costar, pero lo muy importante, yo lo he dicho varias veces, la Comisión de Protección Social planteó esto como un proceso modular, sí, claro, que ciertas cosas se van a ir implementando en el corto plazo. Es una aspiración, a eso deberíamos llegar. Y conforme haya espacio entre la caja fiscal, pues tendremos, implementemos más, ¿no? Sí. Ahora, yo digamos coincido en buena parte con lo que usted acaba de mencionar, lo último, y también en el tema de la diversidad productiva, pero parecería que el gobierno no tiene la convicción. El otro día, ahí donde estaba usted sentado, todo el ministro Pedro Laechea, y le hablé de la diversidad productiva y era como casi que lo hubiera insultado. Me dijo, ¿cómo la diversidad productiva si este es un país minero? Entonces yo pensé que me había confundido y que era el ministro de Energía y Minas y no de la producción, porque digamos, este gobierno fue muy crítico con el gobierno anterior con el tema de la diversidad productiva al comienzo. Ahora han retomado un poco las mesas y están impulsando algunas cosas, pero cuando hablé con él me parecía que no es la apuesta o una apuesta central del gobierno. De repente es el estilo, de repente es él, pero no me dio la impresión, porque yo le dije, no, esos son los post-extractivistas que dicen que la otra, dígame usted qué otro va a reemplazar la minería. Yo no creo que hay que reemplazar la minería, yo coincido. O sea, un país que tiene los recursos naturales que tenemos y que no los aprovecha debidamente, respetando obviamente el medio ambiente, respetando las comunidades, sería, digamos, un país que pierde oportunidades. Yo creo que la minería, pero también creo que se debe diversificar. Pero no sé, no le veo esa convicción al gobierno. A ver, vamos por partes. Estas mesas se han instalado en el MEF. Creo que el MEF hace unos días dio muestras de los resultados de creo que 2 mesas, la de acuicultura y la de reforestación, donde se han destrabado cosas. O sea que yo pienso que eso va en camino. ¿Qué se criticó en su momento? En su momento, en ese entonces Bruno Yufra, como ministro de la Producción, criticó las famosas mesas, los CITES, que el gobierno anterior había dejado una cierta cantidad de CITES y según él solamente operaban 3 CITES de manera eficiente. Entonces, yo pienso que de alguna manera el gobierno anterior vendió esto como una gran reforma, pero en realidad era una reforma que estaba en proceso, ¿no? Que la había iniciado Piero Gessi, que es una gran persona, y yo pienso que es un gran economista. Él tiene sus propias opiniones de cómo debió implementarse y en ese entonces Bruno Yufra tenía otras opiniones, pero lo cierto es que esto ya se ha hecho, se ha corregido, está dentro del MEF, estamos caminando en esa dirección y yo pienso que hay que seguir fortaleciendo esa parte, ¿no? Y el tema del destrave, ¿no es cierto? El tema de invierte.p, que digamos fue... Que no es el destrave, son dos cosas pero digamos que lo que busca es facilitar
teniendo los recaudos necesarios para que sea transparente la administración de algunos proyectos, la posibilidad de que puedan ser más céleres, digamos, ¿no? Invierte.p, ¿cuántos proyectos, digamos, se han ya bajo ese esquema sacado adelante o que ya hayan salido? ¿Ya ha funcionado esto? ¿Hay algunos problemas? Mira, Invierte.p recién ha empezado a funcionar y los primeros proyectos, por lo que yo entiendo, han entrado en el presupuesto del 2018, el que se va a aprobar. Pues ahí se va a ver, digamos, con ese esquema. Estas reformas no son unas reformas de un año, son unas reformas de 10 años. O sea, lo que hace, una vez que se cambió el Invierte.p, eso significa que los nuevos proyectos se van a empezar a originar dentro del marco del Invierte.p. Pero eso también significa que hay una serie de otros proyectos antiguos del SNIP que van a cohabitar con ellos. Obviamente, las facilidades que se le ha dado a Invierte.p es para que estos proyectos se hagan muchísimo más rápido. La responsabilidad del MEF y de las unidades formuladoras, en este caso gobiernos regionales, gobiernos locales y el propio gobierno nacional, están muchísimo más claras de lo que había el SNIP. Por ejemplo, en el SNIP, para uno hacer una carretera, tenía que estimar volumen de tráfico. Si no existía la carretera, era imposible. Claro, ¿cómo entonces, claro. Hoy día, el Invierte.p, una de las grandes cosas que hace es que plantea un cierre de brechas. Es decir, si es que hay necesidad de conexión entre dos ciudades, eso justifica una asignación presupuestal. En mi opinión, es una gran reforma. También se reformó Proinversión. Anoche estuve en un foro que ha hecho Proinversión. Es realmente impresionante lo que está pasando ahí. Vamos a ver adjudicados casi 4.000 millones de dólares en este año, una Proinversión que nosotros prácticamente está desmantelada cuando llegamos. Y después, obras por impuestos. Obras por impuestos al día de hoy han duplicado su ejecución con respecto a lo que pasó el año anterior. Entonces, yo siento que estamos en un marco de obra pública-privada, que nos va a dar un respiro y nos va a hacer crecer la inversión privada, que es lo que estamos ya viendo en las estadísticas, ¿no? Ahora, otro tema muy importante, donde hay una serie de diferencias, hay una polémica, es qué hacer con las empresas consorciadas en todo este tema de Odebrecht. Es decir, las empresas que estuvieron asociadas a estas empresas Odebrecht y otras brasileñas, que han reconocido haber incurrido en graves actos de corrupción y que han dicho, las empresas peruanas sabían perfectamente y señalan concretamente a la empresa Graño y Montero. ¿Qué se debe hacer frente a estas empresas? Mira, yo pienso que esto es labor en mi opinión, del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es el que tiene que investigar. Cuando se hizo el DU 003, se hizo precisamente por el caso de Odebrecht. Odebrecht en ese entonces ya estaba sentenciada por corrupción fuera del Perú, y lo que trataba de hacer el DU 003 es impedir que Odebrecht se lleve la plata y que el país no reciba la reparación civil. En el caso de las consorciadas, hasta donde yo entiendo, no existe una sentencia de corrupción. Entonces, la Constitución es muy clara, hay la presunción de inocencia, y el Ministerio Público pues tiene que hacer la investigación, y si es que han habido culpa, pues se tiene que identificar la culpa. Yo no soy un fiscal y no puedo decir si hubo o no hubo. Lo cierto es que hubo algunas indicaciones de por ahí algunos miembros de Odebrecht que dice que sí habían conocido de estas famosas coimas, pero no existe una sentencia, ¿no? Bueno, Glatzer, creo que tenemos que dar por concluida la entrevista, porque se nos ha pasado el tiempo. Sí, agradeciéndole por supuesto al exministro Alfredo Tórno por haber venido y digamos planteando la posibilidad de que podamos volver a conversar más adelante sobre esos otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Glatzer. Muchas gracias por conversar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en 9 Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo vivirse solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice!
Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo. Cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. De la mañana con 27 minutos desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC. La Comisión de Defensa del Consumidor invitó al representante de Sanipes, Indecopi, Inacal, Mides y Produce por el caso de conservas contaminadas. El presidente de la Comisión, Navallato Rosa Bartra, la presidente, dijo que Susana Villarán volverá al grupo de trabajo en condición de investigada. La Municipalidad de Lima procedió a cerrar varias galerías en el centro de la capital por incumplir medidas de seguridad. 2 patrulleros de la policía que iban a gran velocidad para atender una emergencia colisionaron esta madrugada en el cruce de las avenidas Angamos y República de Panamá. Producto del fuerte choque, un policía de las Águilas Negras resultó herido. Las 2 camionetas quedaron prácticamente inservibles. El Tribunal Constitucional denegó por mayoría el habeas corpus con la que el expresidente Alejandro Toledo buscaba que no se le aplique la prisión preventiva dictada en su contra. El Ministerio de Defensa designó hoy el general de Ejército peruano Jorge Luis Chávez Cresta como nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, según una resolución publicada en el diario El Peruano. Desde la central informativa, las noticias internacionales. Los cuerpos sin vida de 3 personas fueron hallados en Colombia luego de que en la víspera naufragara la nave que los transportaba por el río Orinoco. El 37% de los costarricenses decididos a votar en los comicios del próximo 4 de febrero están indecisos, reveló una encuesta. Y en el deporte, el mediocampista peruano Cristian Benavente aseveró hoy que luchará por ser parte del plantel de jugadores que llevará al técnico Ricardo Gareca al Mundial de Rusia 2018. Insistió que cuenta con el nivel para jugar el certamen máximo. No se olviden, la reunión espartana es este domingo 26 en el Colegio Salesiano. Atención, es el segundo encuentro espartano en el Colegio Salesiano en el Girón Huaraz 1045, altura cuadra 3 de la Avenida Brasil, en Breña. Será de 3 a 6 de la tarde. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Continúo con ustedes, Glaser Tuesta, y no hay derecho. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Bueno, ahora estamos con Katia Salazar. Ella es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, que es, en realidad, por las siglas en inglés, es DPLF, ¿no es cierto? Es una institución que tiene sede en Washington, pero que trabaja a nivel regional en todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, incluido también el Perú, y es una institución que une sus especialidades, tiene que ver con independencia judicial. Entonces vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el Perú a nivel de Fiscalía, del TC, pero obviamente dándole un panorama más amplio, ¿no? Porque ella no vive en el Perú, no está metida en la legislación peruana. Muy buenos días, Katia, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Katia? Buenos días, Ernesto Glatzer, y gracias por la invitación. Claro. Como yo decía, a ver, acá se está viviendo una situación donde hay una serie de acusaciones constitucionales. Las dos que vamos a abordar acá es, porque hay una también contra el ministro del Interior, pero nos vamos a centrar en la acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional y contra el fiscal de la Nación. La primera, como saben nuestros oyentes, es porque se estuvo en desacuerdo con un fallo que ellos consideran que se violó la cosa juzgada, y la acusación constitucional está avanzando, y en la otra acusación constitucional es contra el fiscal de la Nación por omisión de sus funciones, es la oficialista, y luego la congresista ex-fujimorista Jenny Vilcatoma ha sumado a esta acusación por el lado de que no nombró el fiscal de la Nación a la persona que ella consideró que debía nombrar. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de lo que es la independencia judicial, los criterios que se manejan a nivel mundial, a nivel de doctrina de otros países, ¿qué significa eso? ¿Cómo analizarías tú estas situaciones? Sí, mira, sin entrar a los detalles de la legislación nacional y los reglamentos y las leyes, mirándolo desde fuera y sobre todo desde la experiencia comparada, me parece claramente una afrenta a la autonomía y a la independencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Fiscalía de la Nación. O sea, en la mayoría de países de la región, por supuesto, existen normas en las constituciones que permiten el llamado juicio político de altas autoridades, pero estas normas pues son el último recurso, por un lado, y en segundo lugar están protegidas por una serie de salvaguardas que deberían impedir que se ejecuten o se ejerciten simplemente porque al poder político no le gusta lo que está haciendo la autoridad, en este caso la alta autoridad judicial, ¿no? La verdad es que en la práctica existen muy pocos casos de utilización del llamado juicio político para destituir altas autoridades judiciales, y cuando esto ha ocurrido es claramente porque esta alta autoridad judicial es incómoda al poder político, ¿no? Entonces, digamos, se puede justificar de mil maneras, como entiendo está ocurriendo aquí en el Perú, pero me parece que está muy claro que esta decisión del Congreso o de parte del Congreso de iniciar o de presentar y de proseguir con esta acusación constitucional se basa en una incomodidad frente a la actuación de esta alta autoridad judicial, como es el fiscal de la Nación y como son los miembros del Tribunal Constitucional. No solamente has hablado de salvaguardas. ¿Qué tipo de salvaguardas son concretamente? Mira, a ver, frente a esta pregunta, dos cosas, ¿no? Por un lado, en algunos países lo que se considera necesario es que la decisión de seguir adelante con una acusación constitucional o con un juicio político o con un impeachment, como se conoce también, tiene que provenir no solamente de una alta autoridad como podría ser el Congreso, sino que por lo menos debería tener la opinión de dos instituciones muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de Chile, una acusación o digamos un impeachment contra un fiscal tendría que estar basado en la opinión tanto de la Corte Suprema de ese país como de los 2/3 de los congresistas chilenos. O sea, no se trata simplemente que una alta autoridad decida, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que aquí hubo una violación de la Constitución, fuera, sino que tiene que haber la coincidencia de dos altas autoridades para que esto se ejecute, ¿no? Por otro lado, también es cierto, y debo reconocerlo, que la reglamentación de estas normas
que están a nivel constitucional son bastante limitadas. O sea, la mayoría de constituciones habla de infracción a la Constitución o comisión de un delito, ¿no? Para proceder al impeachment de una alta autoridad, pero lo cierto es que esto ha sido en la práctica poco reglamentado porque se entiende, digamos, en base a, digamos, haciendo una lectura, digamos, holística de la legislación, que no se puede cuestionar a las altas autoridades judiciales simplemente porque al poder político no le gusta lo que está haciendo. Y en el caso del fiscal general, por ejemplo, justamente, o sea, la decisión de cuestionarlo porque investigó o no investigó, claramente no es una infracción de la Constitución, porque esa es una potestad del fiscal y de los fiscales qué juicio, o sea, qué investigaciones inician, qué investigaciones no inician. O sea, esto no es una infracción a la Constitución, es el trabajo de los fiscales decidir qué investigan y qué no investigan. Sí, Katia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, gracias por venir a conversar con nosotros. Siendo esto último, digamos, una descripción exacta de lo que está pasando, porque aquí hay, digamos, el ánimo de un sector del Congreso que no le ha gustado lo que el Ministerio Público está haciendo con algunos de sus dirigentes y reaccionan políticamente con esta amenaza de destitución e inhabilitación además. Siendo eso así, ustedes y tú en particular, que trabajas mucho y conoces mucho estos sistemas judiciales en distintos países, ¿a quién nos estamos asemejando con eso? Es decir, ¿en qué otros países hay ese nivel de acoso contra la judicatura al punto de que puedes poner en riesgo a las máximas autoridades? ¿No? Tal vez en la comparación es donde podamos entender la gravedad de un hecho de esta naturaleza. Claro, a ver, yo diría, el ejemplo quizás más reciente es el de la destitución de la fiscal general de Venezuela, por razones que todos conocemos. Cuando se empezó, digamos, cuando empezó a levantar la voz, a cuestionar al gobierno de Maduro, pues ya no le gustó al poder político. Ella había sido fiel al régimen por muchos años, 10 años, y de pronto empieza a cuestionar el régimen, ya no es, digamos, incondicional, exacto, digamos, ¿no? La sacan. Pero digamos, aparte de Venezuela, el otro caso sobre el cual estaba pensando esta mañana en el camino aquí a la radio, era el caso guatemalteco, ¿no? Guatemala es un país con con una serie de desafíos que tienen que ver con, no solamente con corrupción e impunidad, sino con la actuación del crimen organizado, que no solamente refleja la actuación de grupos al margen del poder, sino también grupos enquistados en el poder. Claro. De ahí la existencia de un órgano como la CICIG, que digamos está basado en el derecho internacional y usa los mecanismos del derecho internacional, sobre lo cual inclusive podemos hablar un poco más adelante. Pero en el caso guatemalteco hace ya varios años que existe una tensión, digamos, que hasta ahora ha traído resultados ciertamente positivos, una tensión entre el poder político, entre la fuerza del poder político y la fuerza de las instituciones de justicia para perseguir el delito. Y creo que la mejor muestra es que en este momento un expresidente, o sea, un tipo que era presidente de Guatemala y la vicepresidenta están en la cárcel. Las fiscales que estuvieron detrás de esas investigaciones, comenzando con la fiscal Claudia Paz y Paz, fue absolutamente acosada, perseguida, amenazada por el poder político, y finalmente lo que hicieron fue usar también una triquiñuela, digamos, ¿no? Que no fue exactamente un juicio político, sino fue hacer una interpretación de la legislación vigente en ese momento y reducir su mandato. O sea, su mandato acababa en diciembre, claro, y lo que hicieron fue reducirlo para que se vaya en marzo porque ya no la aguantaban. Ella fue, además, la fiscal que promovió, que avaló, que empujó, digamos, el juicio contra el ex presidente general Ríos Montt, claro, en Guatemala. Era una persona incómoda al poder y la sacaron. Y la actual fiscal, Thelma Aldana, no se queda atrás. Hay, por supuesto, permanentemente amenazas de destitución, de investigación. Y claro, al estar ella trabajando de una manera muy cercana con el encargado de la CICIG, Iván Velázquez, evidentemente eso la protege. Pero eso es, respondiendo a tu pregunta, si uno ve la experiencia regional, ¿en qué países han habido intentos similares? Justamente son países como Venezuela, países como Guatemala. Que yo me imagino que la mayoría de las personas que nos escuchan no les gustaría que esa sea la comparación que hagan del Perú en materia de justicia, y por eso es grave lo que está pasando. Pero hay que explicarle un poquito a nuestros oyentes esto de la CICIG, lo que está pasando en Centroamérica, porque
porque eso, digamos, es ya una señal de que en el país no se pueden resolver las cosas y se requiere usar mecanismos internacionales, además con participación de organismos internacionales, ¿no? Lo que ha pasado en Guatemala, lo que ha pasado en Honduras, tal vez ahí nos puedas desarrollar un poquito más. Pero además incorporo otro elemento que nuestros oyentes están a través de las redes planteando, ¿no? ¿Cuán en riesgo se encuentra el sistema de administración de justicia cuando claramente la política está muy interpelada y está casi judicializada, sobre todo por, en nuestro caso, este megacaso de corrupción Lavallato? Es decir, no hay político o agrupación política que no esté de una u otra manera vinculada, uno con más intensidad, pero todos casi vinculados. ¿Cómo blindar al sistema de justicia en un escenario de esa naturaleza? ¿Qué mecanismo de defensa hay? O sea, ¿cómo es que ven ustedes o verían eso también en perspectiva? Sí, mira, por un lado, es muy triste, ¿no? O sea, es muy triste estar aquí en tu país y ver cómo el caso Odebrecht, el caso Lavallato ha tocado, salpicado a tirios y troyanos, ¿no? Es en realidad una realidad muy triste, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a eso y cómo podemos blindar las instituciones de justicia? Yo creo que no hay recetas, o sea, yo creo que no hay una receta aplicable a todos los países, pero sí creo que algo que ha funcionado en diversos países de la región y del mundo es incorporar algunos mecanismos del derecho internacional, ¿no? No necesariamente para reemplazar al sistema de justicia, porque eso no ha ocurrido en ningún lugar. La CICIG en Guatemala no reemplaza al sistema de justicia, trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de la Nación. La MASI en Honduras no reemplaza ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial, también trabaja coordinadamente con las instituciones de justicia, ¿no? Entonces no se trata de reemplazar a las instituciones de justicia, sino de actuar coordinadamente, de ver dónde están las debilidades y justamente actuar ahí. En el caso peruano, el próximo año en abril se llevará a cabo la Cumbre de las Américas, la reunión de todos los presidentes de las Américas, y el tema de la reunión es la lucha contra la corrupción. El Estado peruano quiere mostrar, digamos, como es normal, como anfitrión de la reunión, quiere mostrar algunos avances, quiere mostrar algunos éxitos. Creo que este es el momento, digamos, de pensar qué cosa vamos a mostrar en abril del próximo año a la región, sí, ¿no? Estamos ahorita hasta el cuello de problemas de corrupción, algo hay que mostrar, y yo creo que, digamos, sin dar una receta en particular, sería importante contar con el apoyo, con el consejo, con la asesoría, con el acompañamiento de instituciones internacionales. Tenemos diversas, está Naciones Unidas a través de sus diversos departamentos. No estoy planteando crear una CICIG, pero estoy pensando que se podría contar con la asesoría de Naciones Unidas. Estoy pensando también en la OEA, que a pesar del desprestigio y la debilidad en la que se encuentra, tiene actores y tiene oficinas y tiene divisiones interesantes. Y también estoy hablando de la Comisión Interamericana, que a pesar que es muy polémica en el país, porque no es polémica en toda la región, sino aquí por razones que, bueno, ya todos conocemos, también tiene una expertise muy importante en el tema. Y de hecho, ya existen voces que están pidiéndole a la Comisión Interamericana que cree una relatoría anticorrupción, justamente para poder acompañar estos procesos y eso a nivel desde regional. Tu punto de vista sería importante, es decir, que el sistema interamericano y la comisión en particular, que ha tenido, es verdad, no es que nunca se ha pronunciado sobre estos temas, lo ha tocado, digamos, en determinados contextos, debería tener una relatoría. Absolutamente sí, o sea, la Comisión Interamericana tiene que responder a las necesidades actuales de la región, ¿no? Una de las principales críticas que se le hace a la Comisión y que yo comparto plenamente es, por ejemplo, su abordaje de temas que pueden ser un poco ya antiguos, el paso de casos a la Corte que tienen 15 o 20 años de antigüedad, cuando ya ese fenómeno en ese país desapareció. Estoy de acuerdo con esas críticas, pero también es cierto que se está preocupando y está trabajando en actualizarse y en poder responder, digamos, live, en vivo, en tiempo real a problemas actuales. Y el tema de la corrupción es un tema actual. Por supuesto. Pero a ver, también manteniéndonos en el ámbito internacional, la vez pasada que el fujimorismo destituyó también a miembros del Tribunal Constitucional, posteriormente la Corte Interamericana sacó una sentencia y los repuso. Pero ¿no hay algún mecanismo a nivel del sistema interamericano que pueda activarse
previamente. Es decir, no esperemos a la posibilidad que destituyan al fiscal, que destituyan a los miembros del TC, sino que haga algo, que se pueda invocar algo, algún mecanismo para que diga no se haga, o va a haber una reacción importante del sistema interamericano contra esta injerencia en la administración de justicia. Por supuesto, hay una serie de mecanismos que se pueden activar tanto desde sociedad civil como desde el propio Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿no? La Comisión Interamericana emitió una resolución en relación al caso guatemalteco, por cierto, cuando en Guatemala se vivió una amenaza inminente contra Iván Velázquez, contra la cabeza de la CICIG, y se le amenazó con su expulsión del país. La Comisión Interamericana emitió una resolución cuestionando esta decisión, o sea, lo hizo en tiempo real. Lo de Iván ocurrió una semana y la siguiente semana la Comisión se pronunció, ¿no? Algunos actores e instituciones estamos pidiéndole a la Comisión Interamericana que se pronuncie por el caso peruano, que no espere a que los hechos se consumen y que en 20 años el caso pase a la Corte, sino que se pronuncie por este hecho. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es pedirle a la Comisión Interamericana también, actores de sociedad civil, pedirle a la Comisión que le pida informes o que le pida un informe al Estado peruano sobre lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo es similar a lo que ocurrió en los 90s y que permitió o allanó una condena contra el Estado peruano. O sea, si uno ve lo que pasó en los 90s con los miembros del Tribunal Constitucional y lo que está pasando ahora es exactamente lo mismo, impulsado por el mismo partido político y en, digamos, situaciones similares. Entonces, ¿para qué esperar 20 años para una decisión judicial? Entonces, hay varios supuestos ahí, y creo que además la cereza de la torta es ya una solicitud de opinión consultiva que la Comisión Interamericana le pidió a la Corte Interamericana para que, digamos, le dé mayor contenido a este tema del significado de los llamados juicios políticos o impeachment, y qué exactamente, cuáles serían estas salvaguardas que deberían tener, o sea, de manera más precisa, de manera más exacta. ¿Para qué? Para evitar que esta figura se desnaturalice y sirva justamente para eliminar a estos actores incómodos al poder político. Ahora, sobre eso quiero decir lo siguiente. Úrsula Indiacochea, que todos conocemos, que está escuchando, manda una pregunta que me parece interesante para justamente este último punto, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente. Dice, en los estados donde el crimen organizado ha entrado a la política, se ha infiltrado en la política, ¿los mecanismos o todos los mecanismos de control político estarían viciados? O, digamos, ¿podría uno establecer una defensa frente a las autoridades diciendo, ¿cómo tú me vas a interpelar a mí si tú estás siendo investigado por nosotros? Claro, yo Brasil, por ejemplo, es decir, bueno, acá también, ¿no? México. Bueno, en fin. Sí. O sea, digamos, me imagino que la pregunta de Úrsula se refiere principalmente a México, que es un estado que no fue mencionado el día de hoy, porque en este momento el problema en México no es tanto la destitución de un fiscal o la destitución de altas autoridades judiciales, sino justamente la designación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, y eso es una cosa importante que me gustaría compartir con tus oyentes, ¿no? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha preocupado muchísimo por los temas de designación de altas autoridades judiciales, porque se dio cuenta en un momento determinado que esta era la manera que el poder político podía controlar la judicatura. Recientemente se está ocupando mucho más de los procesos de destitución de las altas autoridades judiciales, ¿no? Entonces, me imagino que Úrsula se refiere en este caso a México, ¿no? Y donde, claro, la situación es complejísima porque el crimen organizado está en el Estado, o sea, el Estado mismo está, digamos, amalgamado con el crimen organizado, ¿no? Es una pregunta que no tiene una sola respuesta, porque no vas a poder eliminar las salvaguardas. Digamos, es verdad que México lamentablemente es un escenario muy, muy difícil y muy complejo, ¿no? Pero claro, no dista en términos de el fenómeno de lo que está pasando aquí en otros países. Es decir, hoy la política está en el Perú inyectada por capitales que vienen de corrupción, o que, digamos, ha sido la política el escenario donde se está lavando activos. Y no solo se inyecta plata a la política para, digamos, lavar activos, sino para después recibir favores cuando los políticos lleguen a ejercer cargos importantes. Por lo tanto, la representación política en el Perú, y creo que el caso Lavallato muestra eso, está seriamente contaminada con intereses de
agrupaciones, algunas ilegales, otras legales, pero que quieren meterse en la política para favorecerse. Entonces, en ese sentido, estos representantes ya no son representantes de la ciudadanía, sino representantes de esos intereses. Y esos intereses quieren sacar a los fiscales, quieren tomar el Consejo de la Magistratura, quieren manejar el Tribunal Constitucional, quieren sacar a los ministros de Educación porque empiezan a ver a las universidades con, digamos, cierta preocupación o incitan a luchar contra la minería ilegal. Entonces, en ese sentido, esa suma de intereses que están representados en el Congreso, tratando de bajarse a los fiscales o a los jueces, es un problema. Entonces, no sé si por ahí se puede levantar un argumento también de defensa, digamos, de las autoridades, ¿no? A ver, yo sé que aunque la gente quisiera escuchar que hay una fórmula ideal para combatir eso, esa fórmula ideal no existe. Yo creo que lo único que ha demostrado ser útil en cualquier país de la región y en cualquier sistema de elección de altas autoridades, tanto políticas como judiciales, es implementar mayores mecanismos de transparencia, o sea, conocimiento de quienes están postulando a estos puestos, ya sea de elección popular o ya sea de designación, ¿no? Pero quiénes son las personas que están postulando, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los casos que han llevado si ejercieron como abogados, y mayor participación de la ciudadanía, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, pero de la ciudadanía en general. Estos dos elementos sí han demostrado tener o ser eficaces en cualquier sistema y en cualquier país de la región. Ahora, yo estaba pensando también que de una paradoja o contradicción. Por un lado somos muy críticos, y la sociedad también, de los jueces y fiscales, y por eso recurrimos a la justicia internacional de una manera subsidiaria, y a la vez defendemos a muerte a los jueces y fiscales también ahí, ¿no? Porque yo creo que también el gobierno se aprovecha de eso, no el gobierno, la mayoría fujimorista está diciendo, no tienen un respaldo de la población, pese a que a Pablo Sánchez pues es el gran fiscal de la nación, honesto, de carrera y todo. Pero es raro, ¿no? Somos también críticos de los jueces y fiscales y a la vez los defendemos como los que van a perseguir a la corrupción, ¿no? A ver, sí, y esto pasa en todos lados, o sea, bueno, a ver, no sé si en todos lados, en toda América Latina, digámoslo de esa manera. La población es crítica del Poder Judicial, pero también ha encontrado actores dentro del Poder Judicial que sí representan, digamos, los valores que debería impulsar el sistema de justicia. Entonces, esta dicotomía se vive en diversos países de la región, y creo que la respuesta frente a eso es siempre usar los mecanismos institucionales, o sea, los que ya existen para designar, para destituir, para cuestionar, ¿no? Pero usar los mecanismos institucionales. Lo que está ocurriendo en el Perú es la desnaturalización de una figura que existe, pero que no está pensada para ser utilizada simplemente cuando la alta autoridad judicial no le es, digamos, no le está haciendo un favor al poder político o no satisface los intereses o los deseos o las ambiciones del poder político o de parte del poder político. Sí. Ahora, una última pregunta sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que es otro tema completamente diferente, que acá sorprendentemente, porque en su plan de gobierno había planteado otra cosa completamente diferente, el oficialismo está planteando que el Consejo Nacional de la Magistratura, los dos principales, sea un representante nombrado por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, y otro por el Congreso. Y el del Poder Ejecutivo presidiría el Consejo Nacional de la Magistratura siempre. O sea, el que elija PPK antes de irse. Y a veces la gente dice, lo que pasa es que PPK está pensando en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, quien nombra a los jueces de la Corte Suprema es el presidente de la República, y va bien el sistema de justicia. Tú que vives en Estados Unidos y a la vez eres peruana, ¿qué comentarios? A ver, dos cosas, Ernesto. Primero te diría, ¿no? Mi primera reacción es, echa la ley, echa la trampa. En todos los países de América Latina, no hablemos todavía de Estados Unidos, pero en todos los países de América Latina se han dado reformas de los mecanismos de selección de jueces para hacerlos más políticos, más salvaguardas, menos salvaguardas, incorporar otros actores, comisiones de postulación en Guatemala, junta nominadora en Honduras, con actores de la sociedad civil, universidades, jueces,
jueces, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos los casos, siempre el crimen organizado, las mafias, los poderes fácticos han visto la manera de meterse. En Guatemala, por ejemplo, donde las universidades, las facultades de Derecho son parte de las comisiones de postulación, bueno, el crimen organizado, las mafias han creado universidades, han creado facultades de Derecho para poner a su gente ahí, para poder tener, digamos, influencia en los jueces que se elijan para la Corte Suprema, para la Corte Constitucional, y así evidentemente protegerse frente a investigaciones. Entonces, yo creo que no hay procedimiento ideal, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que hay que trabajar mucho más en las salvaguardas y, por favor, dejarnos de pensar a nivel formal, a nivel como que estuviéramos en Suiza. No, estamos en el Perú y aquí hay una serie de debilidades, esta sociedad tiene una serie de debilidades, entonces tratemos de atacarlas, o sea, ser realistas. Sí, claro. Porque yo les digo una cosa, así, solamente un ejemplo, ¿no? Hace un par de años hicimos un análisis preliminar sobre los consejos de la Judicatura de América Latina y resulta que el esquema, que la arquitectura institucional del Consejo de la Judicatura de Perú es uno de los mejores de la región. El problema no está en el diseño institucional, el problema está, el diablo está en los detalles y tenemos que tener la capacidad de dejarnos de formalidades, de dejarnos de focalizar en el papelito, en la regla y aterrizar en la realidad del país para poder atacar los problemas. Finalmente, yendo a Estados Unidos, el tema de la elección de los jueces por el Poder Ejecutivo es un tema sobre el cual hay mucho debate. Sí, existe, por supuesto, y se da en muchos estados, también por voto popular, pero digamos, hay mucho debate al respecto. Yo no creo que sea una fórmula que se aplique a todos los países. Hay mucho debate sobre el tema y además creo que Estados Unidos es una democracia distinta a la nuestra, más consolidada, digamos, sí. Hay más filtros, o sea, lo que el presidente dice, y eso lo vemos todos los días, la gente me dice, oye, ¿y ya cómo están viendo lo de Trump? Yo digo, ojo, no, lo que el presidente dice, para que se dé en la realidad, tiene que pasar una serie de filtros, no es como en otros países que lo que el presidente dice al día siguiente se da, sí. Allá no es así, entonces no podemos olvidarnos de esa gran diferencia con los países latinoamericanos. Sí, yo creo que esta reflexión sobre a veces privilegiar el papel y no la realidad ha generado muchos de los problemas que hoy estamos viendo, porque las autoridades exhiben el papel y dicen, con eso cumplimos, pero es decir, el Consejo de la Magistratura, hay universidades, hay colegios de abogados, hay todo, pero el problema está la calidad de la gente que termina siendo elegida, y creo que en alguna medida buena parte de quienes de la sociedad civil hemos trabajado algunos temas, hemos priorizado a veces el papel a la realidad. Por ejemplo, en las grandes reformas sobre el sistema político hemos preferido que pongan ahí las cuotas y las cosas, pero nos hemos desentendido de otros asuntos que hoy son los principales problemas, como la infiltración de el crimen organizado en la política también, ¿no? Si me permites un comentario sobre eso, nomás Latze, rapidito, y volviendo a la pregunta de Estados Unidos, por ejemplo, allá, para la elección de altas autoridades, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema, no es que, o sea, el presidente nomina, sí, y luego el Congreso decide, ¿no es cierto? Pero entre la nominación del presidente y la decisión del Congreso hay una serie de filtros, o sea, le escarban la vida al candidato, no solamente lo obvio, a ver dónde estudió, cuántas maestrías tiene, qué diplomas tiene, qué artículos escribió, no, sino, por ejemplo, en qué despachos, en qué firmas trabajó, a quiénes defendió, a ver, quiero ver escritos que usted ha preparado en estos casos, quiero ver cómo razonó, quiero ver qué posición tuvo usted frente a estos temas, o sea, realmente, ¿me entienden? No es solamente, a ver, en qué universidad estudiaste y qué maestría estudiaste, no, sino además todos los círculos a los que estuvo vinculado, exacto, todos los conflictos de intereses que podría, digamos, absolutamente surgir. Entonces, eso es tan importante como lo formal, como dónde estudié o qué escribí. Entonces, claro, eso se toma en cuenta. Y ahí el periodismo de investigación es fundamental, Glatze. Sí. Fundamental. Acá si tú pedirías, por favor, la lista de clientes, te dirían secreto profesional, ¿no? Bueno, y digamos, lo dice gente que uno
desde sociedad civil lo decía, y ahora que digamos están en el Congreso argumentan eso, ¿no? Pero creo que ese es un problema. La última preguntita, porque tenemos que terminar ya, nos están haciendo señas, agradeciéndote, Katia, por haber venido, es el tema del papel de la sociedad civil, pero no en términos propositivos, sino en términos de movilización, digamos, lo que ha pasado en Brasil y en otros países, en la defensa de los sistemas de administración de justicia frente a los políticos interpelados vinculados al crimen organizado, a casos de megacorrupción. ¿Qué tan importante es en la valoración que ustedes han hecho? Es decir, mira, súper importante, y quiero decir acá que no estoy pensando solamente en la sociedad civil organizada, sino en general, sí, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, las marchas que han habido en Guatemala cuando quisieron expulsar a Iván Velázquez, la cabeza de la CICIG, fueron impresionantes. La marcha de las antorchas en Honduras, que hicieron que le doblaron la mano al presidente Juan Orlando, ¿no? Y lo obligaron a aceptar esta misión internacional MASI, es impresionante. Pero quiero cerrar este comentario con el papel de la sociedad civil en México, donde he visto que ha habido como se ha despertado, hay una ebullición de la sociedad civil mexicana frente a los temas de justicia, y donde ha ocurrido algo que no he visto en otros lugares, y es, digamos, el trabajo coordinado de la sociedad civil tradicional, sí, y la academia también, pero un despertar del empresariado mexicano, no de todo el empresariado, pero de un importante sector del empresariado mexicano que ha dicho basta, estamos hasta acá del crimen organizado, de la corrupción y de la impunidad, y se ha expresado a través de la creación de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, creada por empresarios, financiada por empresarios, que hace periodismo de investigación, que analiza casos de corrupción, y ellos, estas organizaciones integradas, creadas y financiadas por empresarios, se han unido a la sociedad civil organizada y le han doblado la mano al poder político en temas tan importantes como la elección del nuevo fiscal general. Ojalá que hubiese ese despertar de los empresarios. Vamos a comprar un buen despertador para que... Sí, los empresarios y otros sectores que, digamos, ya están anunciando movilizaciones también, ¿no? Katia, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable, que le vaya muy bien. Felicitaciones por el trabajo también, que es muy importante. No hay tiempo para más. Ernesto, nos encontramos contigo el próximo jueves, conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. RBC. Habla el Pueblo, el primer programa en el Perú financiado por sus oyentes.